Muy bien, damos vuelta a la página y nos vamos a la próxima conversación que vamos a tener, en este caso con el presidente de la Fundación Pro Arroz en la provincia de Entre Ríos, Hugo Müller, que ya está en contacto con nosotros desde la localidad de Concordia, si no le estamos cerrando por las dudas, porque por ahí con el tema de los celulares uno nunca sabe dónde anda. Hugo, muy buenos días. Cecilia y Andrés los saludan desde aquí, desde Gualeguaychú, desde La Matera. ¿Cómo está usted? Muy bien, Cecilia Andrés. Estoy en Rosario, Ah, estoy viniendo de viaje, así que a Concordia voy a llegar después del mediodía, ah. pero estoy en casa de un familiar. Está bien, está bien. Está bien. Antes uno decía, bueno, a través de las líneas fijas decía, bueno, está en Concordia, está, qué sé yo, en Gualeguaychú, y ahora uno por ahí toma estos riesgos desde este lado del micrófono y dice, desde Concordia, no, está en Rosario. Definitivamente le erramos de extremo a extremo en ese sentido. No, por nada. Bueno, Hugo, usted es el presidente de la Fundación Probarros, una organización, un organismo, una ONG, como lo queramos llamar, en ese sentido que tiene un gran desarrollo, sobre todo no solamente en la provincia de Entre Ríos, sino también Corrientes, en lo que hace a la producción de arroz. Y queríamos consultarlo, ¿cómo ha sido el balance de la última campaña arrocera en esta Argentina, sobre todo teniendo en cuenta que no está dentro de los de las producciones tradicionales, que si bien es tradicional, no me quiero meter en un berenjenal, pero no es ni soja ni maíz, es arroz, es un Ujú. producto que va derecho al consumidor en muchos de los casos. ¿Cómo ha sido la última campaña? Mire, el año pasado nos sorprendió el mercado internacional cuando empezó la pandemia, porque en todo el mundo hubo, por X causa, algunos gobiernos por seguridad alimentaria, Ujú. otros por cambio de hábitos en la cuarentena. En el caso de Argentina ese fue el tema que creció mucho el consumo interno de arroz. Internacionalmente los precios subieron. Después de mucho tiempo, de alrededor de 10 años de precio deprimido, Ujú. hubo precios que fueron remunerativos para los productores de Argentina. Eso llevó a que, si bien hubo restricciones por la falta de agua, que ya el año pasado los ríos, sobre todo represas en Corrientes, en Santa Fe, no pudieron cumplir con lo presupuestado. Entre ríos que toma agua generalmente en su mayoría de un acuífero, ¿no es cierto?, que la formación Salto Chico, que está entre el río Uruguay y el río Gualeguay, eh, pudo, después de mucho tiempo, aumentar su superficie de 56 a 64 mil hectáreas. El resto de la provincia bajaron un poco, pero fue una superficie promedio de los últimos años de alrededor de 185, 190 mil hectáreas, con rindes récord, Ujú. debido a condiciones climáticas de la niña Ujú. y también de un verano relativamente fresco, con amplitud térmica, con poca amplitud, bastante amplitud térmica, perdón, noches frescas y días soleados, no demasiado calurosos, y eso impulsó, por un problema fisiológico de la planta de arroz, a tener rindes récord que se unió a precios buenos. Algo difícil en el arroz y en muchos cultivos, que usted tenga una alta producción y precios remunerativos. Bueno, se alinearon los planetas, como diría alguna persona, Ujú. y eso hizo que tuvo tanto el año pasado como comercialmente este año precios remunerativos. Ujú. Esos El mercado precios. internacional empezó a acomodarse a la baja, hay problemas con los contenedores, los fletes internacionales, ustedes saben, han subido mucho en el mundo, y eso hizo que los precios estén a la baja, todavía un poco arriba de cuando arrancaron la suba en el inicio de la pandemia, lo que da que el escenario para el año que viene es de, también hay restricciones hídricas, hay que decir, en zonas del río Corrientes, de Liberá, el río Paraná, la cuenca del río San Javier en Santa Fe, la zona de Esquina, la zona de La Paz, que toman del afluente del Paraná,
pero el Entre Ríos, que toma de represa y básicamente de aguas subterráneas, los productores van a mantener o subir un poco la superficie. Ujú. No debido a lo que es el mercado internacional, tal vez, sino más bien debido a lo que son los rendimientos o también el mercado internacional, como decía usted, por allí, tirando un poco a la baja, el productor se arriesga a aumentar la superficie de siembra, del cultivo. Bueno, se da un poco que el productor, como todo productor de todo cultivo en todas partes del mundo, cuando tiene rentabilidad, tiende a invertir en lo mismo. Y si bien los precios internacionales han bajado, están todavía un 20-30% del periodo prepandemia. Y por otra parte, lo que tiene el arroz, y más ahora que se está hablando de otra niña importante, es que si usted lo riega y hay un clima seco, lleva los rendimientos a niveles altos y le da seguridad, que el Ujú. resto de los cultivos, soja, maíz, trigo, están permanentemente sujetos a los avatares climáticos. El arroz, al ser un cultivo regado, de ese punto de vista es mucho más estable. Hugo, precisamente, ¿cómo terminó la cosecha de este año y bueno, y cuáles son las perspectivas ya para el año próximo? La cosecha, debido a los rindes récord, no solo en Argentina, sino el clima ayudó en Brasil, en Uruguay. Paraguay tuvo un déficit hídrico extremo, que es la cuenca del río Paraná, que ya el año pasado estuvo muy complicada y este año está peor. La producción argentina, después de mucho tiempo, subió alrededor de 1 millón, estábamos en 1.200.000 y nos hemos ido a 1.400.000 toneladas base cáscara. Ujú. Y vamos a ver las restricciones hídricas que hay ahora severas en Santa Fe y parte de Corrientes, cómo van a jugar, pero si habría algo de normalidad, se esperaría alrededor de 200.000 hectáreas y rendimientos razonables, estaríamos en 1,5 millones de toneladas. Lo Claro. que pasa que al haber problemas también de restricciones hídricas en parte de Brasil, y también algo en Uruguay, el Mercosur, que trabaja en conjunto para exportar, no va a crecer la oferta exportable. Es muy probable que baje por las restricciones, ¿no? Así que los productores, sobre todo en Entre Ríos, que es nuestra provincia y nos interesa, y es la provincia que tiene la cadena más integrada en cuanto a que el 70% de la industria de elaboración de arroz están en la provincia de Entre Ríos, en el arco de Concepción del Uruguay, Villa Elisa, San Salvador, Villaguay y Concordia, toda esa región que riega justamente de pozo y que tiene toda la industria en la zona, creo que va a mantener o subir algo la superficie. Y lo que ha subido mucho Ujú. es la aplicación de tecnología por los buenos precios y las variedades que ha lanzado INTA junto con la Fundación, que tienen aceptación no solo en Argentina, sino también en otros países del mundo, a nivel regional, hace que podamos estar pensando en un rendimiento promedio de la provincia de Entre Ríos en las 8 toneladas, con los productores de punta arriba de 9 toneladas. En este contexto eso da números positivos y rentabilidad positiva. Ujú. Hugo, usted hacía referencia a la implementación de tecnología atada a los precios. ¿Está directamente atada a los precios internacionales la aplicación de tecnología en este caso? O sea, aumentan los precios internacionales del arroz, aumentan automáticamente lo que son las tecnologías. El productor, cuando tiene rentabilidad, busca maximizar la misma y aumenta o mejora toda la aplicación de insumos, que eso es lo que los Ujú. gobernantes, generalmente en Argentina, en todos los cultivos no entienden. Y el productor, cuando tiene rentabilidad, y se habla de la mesa de los argentinos y todo eso,
si usted le da rentabilidad, que pueda, el productor va a producir más porque va a invertir más, va a usar más tecnología y va a solucionar los problemas que pueden ser puntuales, de faltantes del mercado, no restringiendo exportaciones como está haciendo con la carne, la cadena del maíz, etcétera, soluciona el problema. El problema se soluciona con rentabilidad y mayor producción y menor interferencia del Estado en todo lo que son las políticas productivas. Eso está demostrado en todo el mundo de hace muchísimos años. Seguro. ¿Cómo está el tema de los costos en materia de insumos? Usted hacía referencia que, bueno, todo ese arco que comprende desde Concepción del Uruguay hasta Concordia, los departamentos que están intermedios, la gran mayoría de ellos toma agua de pozo y sabemos que para sacar agua de pozo se necesita energía, ya sea motores a combustión o energía eléctrica. ¿Cómo está el tema ese? Bueno, históricamente si uno mira el costo de producción y los porcentuales de cada uno que hacen al componente de costos, están en valores históricos. Los que están distorsionados son los fertilizantes, que han subido mucho este año, los nitrogenados y los fosforados, que han subido un 50% en dólares, y eso sí están por encima en su incidencia, que siempre estuvo alrededor del 15% del costo de producción, han ido al 20% del mismo. Hoy nosotros en la página web, la Fundación ProArroz permanentemente actualiza los costos. Un costo para la zona tradicional de Entre Ríos en un campo arrendado están en alrededor de $1.500. Y si usted saca 8 toneladas y vende a 25 pesos, que son 25 centavos de dólar, usted saca alrededor de $1.900 y tiene una rentabilidad razonable de un 15-20%. ¿Y una buena cosecha, Hugo, cuántos kilos de arroz serían por hectárea? Y hoy con la tecnología es común sacar 8 toneladas de arroz. Ajá. Obviamente los productores de punta y en buenos campos se pasan ya las 10 toneladas de rendimiento, pero son casos puntuales. Y respecto a las condiciones climáticas que necesita el arroz, ¿cuáles son? Bueno, una cosa importante es poder sembrar en fecha de siembra. Tiene mucho impacto que no se atrase, que se pueda sembrar fines de septiembre, octubre, principios de noviembre a más tardar, porque si no el arroz sembrado tarde florece fin de febrero, marzo, donde bajan las temperaturas y bajan sensiblemente los rendimientos. Había un atraso en la preparación en toda la zona arrocera por mucha lluvia en otoño y parte del invierno, pero hoy se está normalizando rápidamente. Estamos aproximadamente a un mes de sembrar y los productores han avanzado muy fuerte con la preparación, por lo cual es de esperar que no tengamos problemas de ese tipo. Y después, el otro tema muy importante, el periodo crítico de floración, que las temperaturas no bajen por debajo de 15 grados las mínimas, y condiciones no extremas, no de grandes calores, no de bajas temperaturas, amplitud térmica, radiación, poca lluvia, días soleados. Eso impulsan los rendimientos del arroz. Las variedades nuestras tienen un potencial genético, que nosotros las probamos junto con INTA ensayos, de 14 toneladas. Así que hay mucho margen para mejorar todavía. ¿Y qué tipo de arroz se siembra en la provincia? ¿Qué variedades? Bueno, Entre Ríos en general, la mayoría, alrededor de un 80%, son variedades largofinos y el resto son variedades largo-ancho o variedades especiales. Cuando hablo de variedades especiales son para destinos como puede ser arroces cortos que se usan para elaborar sushi, arroces tipo medianos, tipo carnaroli que se usan para risotos, para paellas, pero básicamente el ama de casa en Argentina y la exportación de arroz en Argentina se hace de arroz largo fino, sí con un crecimiento
importante y sostenido en determinadas zonas del norte. Entre Ríos es muy apta para la producción de arroz orgánico y Argentina es uno de los líderes de exportación de arroz orgánico, que tiene un precio diferencial interesante y se exporta a muchísimos países. Hugo, ¿cuáles son los destinos del arroz de Argentina y de la provincia de Entre Ríos? ¿Hacia dónde estamos enviando arroz? En los últimos años los destinos fueron alrededor de 30 países. Upa. A nivel regional sobresale Chile Ujú, por vecindad ujú. y por condiciones que Chile no se autoabastece por su clima y su geografía. También a Bolivia y ha perdido relevancia lo que fue durante muchísimos años nuestro principal destino regional, que es Brasil. Y hoy Brasil es autosuficiente, que exporta, Ujú. pero también importa, o sea, eh, en parte del año se le vende. Pero hoy yo diría que Chile regionalmente es el más importante. Otro destino son los países centroamericanos, México, Costa Rica, Venezuela, y el otro destino con barcos importantes que Ujú. salen de los puertos de Concepción de Uruguay y cargan terminan de cargar en Paraná de las Palmas o Nibicuí, Ujú. es el Oriente, eh, antes fue Irán, Ujú. después fue Irak, pero siempre vendemos una parte importante a esos destinos. Y otro destino que ha crecido, tanto con arroces especiales, arroces orgánicos también, es Europa. Ajá. Recién, antes de entablar la charla con usted, hablábamos con un joven ingeniero agrónomo que se ha especializado en bioeconomía, ¿no? Maico Mancilla, y hablaba que el mundo está consumiendo mayor cantidad de alimentos y de mejor calidad. ¿Esto también se refleja en el arroz? El arroz es en la zona, es un cultivo que produce la humanidad Ujú, la mayor cantidad de hidratos de carbono que, que necesita los 8.000 millones de habitantes, lo produce el arroz, mucho más que el trigo. Y básicamente en las zonas tropicales, en las zonas del Ecuador y de los trópicos, la fuente de hidratos de carbono es el arroz. En los países más fríos, como pueden ser nosotros, ujú. todo el norte de Asia, de Europa, predomina el trigo y la cebada. Eso tiene que ser un cultivo es sano, obviamente, pero es barato, Ujú, lo comen la gente de los países como India, ujú. Asia, China, los consumos de arroz son 10 veces por habitante los de Argentina, porque es la fuente de carbono más barato, es un producto inocuo, bueno, y desde el punto de vista de contaminación, Ujú. hay en países como China, Vietnam y Tailandia, se está sembrando arroz hace más de 2.000 años en el mismo suelo, todos los años, a veces hasta 2 veces por año, con niveles de contaminación bajos, ¿no? Seguro. O sea que es un alimento económico al alcance de todos los consumidores. Y a partir de esto, ¿qué porcentaje, o si por ahí tiene el dato estadístico, eh, cuál es el consumo del argentino per cápita anual más o menos de arroz? Si tiene ese dato, ¿no? Sí, de arroz elaborado siempre estuvo entre 6 y 7 kilos Ujú, y se habla no hay cifras oficiales, que ha subido un poco a 8 o 9 kilos ujú. el año pasado con los cambios de hábito, perdón, y la gente cocinando en las casas, Ujú. pero son de los más bajos del mundo, ¿no? Seguro. Y en base a lo que tiene que ver con los vaivenes de la economía, sobre todo en lo que hace
a la inflación y a la pérdida de poder adquisitivo del argentino, ¿hay un aumento de consumo de arroz cuando esto sucede? Hay un aumento. Al ser tan barato y ser tan rendidor, en general, a veces en las grandes crisis hay un pequeño aumento porque, bueno, usted sabe que hoy a 80, 90 pesos está comprando un kilo de arroz y con un kilo de arroz comen 10 personas. Entonces, es difícil encontrar un alimento tan barato y completo, ¿no? Seguro. En los últimos años, ¿qué ha sucedido con los tradicionales productores de arroz en la provincia de Entre Ríos? Hay muchos que han quedado afuera de la cancha o directamente se han ido. ¿Han vuelto algunos de ellos? ¿Cómo es la situación de los productores? Mire, en Argentina se ha producido lo que se ha producido en muchos países, la pérdida de productores medianos y chicos, la concentración en empresas más grandes que como los productores desaparecieron y tenían industrias que alimentar con materia prima, han tenido que aumentar su superficie. En el caso de ustedes que son de Gualeguaychú, el departamento de Gualeguaychú en la década del 90 tenía la cooperativa arrocera de Gualeguaychú, que sigue, pero que no elabora más arroz. Tenían en esa zona casi 100 productores y la provincia de Entre Ríos tenía 700 productores en el último censo que hizo la Fundación Pro Arroz a fines de los 90. 10 años después hicimos otro censo, después de la terrible crisis del 2001-2002, quedaban 350 productores, y hicimos en el 16 con 190 productores y el año pasado en 140 productores. Hay una caída en el número de productores muy, muy importante. El año anterior, el año pasado, con sorpresas, vimos que algunos productores por los buenos precios volvieron a sembrar, pero es muy difícil por ser un cultivo tan especializado, que necesita herramientas especializadas, nivelaciones, preparación, que un productor que deja el arroz un par de años después vuelva a hacerlo. Lo que sí se está produciendo un recambio generacional de productores jóvenes, que son hijos de productores o hijos de productores, en general que son hoy profesionales de la agronomía, que algunos están volviendo a plantar, lo vemos en los censos de ese nuevo recambio, y bueno, son gente que muy amplia mentalmente para adoptar tecnologías, y son productores eficientes, manejan números, manejan costos, y bueno, como todo en el mundo, la tecnología, se manejan imágenes satelitales para monitorear el riego, agricultura de precisión, toda la tecnología disponible que hace que rápidamente esté cambiando el modo de producir y la eficiencia en el uso de recursos e insumos. Hugo, la última, y la voy a hacer entre paréntesis, y lo voy a sacar un poco de lo que tiene que ver con la fundación y demás, y es una cuestión anecdótica nada más. Es algo que lo planteé al principio del programa y algo que me decía mi padre allá hace tiempo y a lo lejos en la década del 80. ¿Es cierto que el arroz necesita 100 días de riego y 100 días de sol, o literalmente hablando? Bueno, 100 días de riego, sí. Ujú. Y con respecto al periodo crítico de radiación, Sí. los fisiólogos lo han estudiado bien y son 3 semanas antes de floración y 3 semanas después de floración el periodo crítico, que si usted lo puede regar abajo Ujú. y tiene sol arriba, la planta expresa su máximo potencial. Son prácticamente 40, 45 días Ah. en total, que es muy importante que tenga radiación, que son las 3 semanas antes y 3 posteriores a la floración. Muy bien. Son esas cosas que decían los viejos de antes, ¿no? No, No, no le daban por mucho, ¿no? no le erraban por mucho. Después con la ciencia, la tecnología, la implementación de todas estas herramientas, bueno,
fue mucho más finita la cuestión. Hugo, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Desde ya queremos agradecerle muchísimo esta posibilidad de charlar con usted, de que nos muestre cuál es el pantallazo que tienen. Nos quedaron algunas preguntas en el tintero, pero si usted nos deja, lo vamos a volver a molestar en otro momento, si le parece. Bueno, muy brevemente quiero invitar los productores que quedan, porque todavía quedan en el sur de la provincia varios productores, al próximo viernes 3 de septiembre a las 8:30, la jornada 32, Jornada Técnica Nacional del Cultivo de Arroz, en el campo de la Fundación Pro Arroz en San Salvador. Buenísimo. Después le vamos a pedir a la producción que se comunique con usted, así nos da los datos para la próxima invitación, ¿sí? Hugo. Bueno, gracias por llamarme. Por favor, un abrazo muy grande, buen fin de semana y muchas gracias. A ustedes. El diálogo vamos con Hugo Müller, presidente de la Fundación Pro Arroz.